Habían pasado 10 generaciones desde el tiempo del profeta Noé. Satanás tenía a las naciones bajo su control absoluto, o eso parecía. En vez de confiar en el Señor, la gente confiaba en sus religiones. Algunas naciones adoraban al sol, en lugar de adorar a aquel que lo creó. Otras veneraban a la luna. Corría aproximadamente el año 1925 a.C. En una tierra al noroeste de Arabia vivía un anciano llamado Abraham. Más adelante, Dios cambió su nombre a Abraham, que significa padre de una multitud. Abraham tenía 75 años. Sara, su esposa, tenía 65. No tenían hijos. Sus padres y vecinos eran idólatras. Adoraban a las cosas creadas en vez de adorar al Creador. Un día, el Señor le dijo a Abraham: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra». El Señor quería hacer un pacto con Abraham si estaba dispuesto a dejar a la familia de su padre y marchar a una tierra desconocida. El Señor haría dos cosas muy grandes con él. Número 1. Dios convertiría a Abraham en el padre de una gran nación. Número 2. A través de esa nación nueva, Dios bendeciría a la gente de todas las naciones. Si Abraham estaba dispuesto a confiar en el Señor y seguirle, se convertiría en el padre de una nación de la que saldrían los profetas, las escrituras y el Salvador del mundo. ¿Qué hizo Abraham? Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. No fue fácil para Abraham y su esposa dejar a sus parientes y abandonar la religión familiar. Sin embargo, escogieron soportar las críticas de su entorno social con el fin de seguir al único Dios verdadero. Confiar en Dios y obedecerle no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. Abraham y su esposa eran ancianos y no tenían hijos. Sin embargo, el Señor había prometido hacer de Abraham el padre de una gran nación. ¿Cómo reaccionó Abraham ante esa promesa imposible de Dios? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Como todos los descendientes de Adán, Abraham era un pecador, pero como Abel y Noé, ofrecía a Dios sacrificios por el pecado. Dado que Abraham creyó al Señor y sus promesas, eso le fue contado por justicia en el cielo, y Dios le dio el regalo de la vida eterna. Sara confió también en el Señor, y también fue declarada justa. Pero es difícil esperar. Después de estar en la tierra de Palestina durante 10 años, esperando y orando para que Sara quedara embarazada, decidieron ayudar a Dios a cumplir su promesa de darle un hijo a Abraham. Siguiendo una costumbre local, Sara dio su criada egipcia Agar a Abraham. Él durmió con Agar y ella se quedó embarazada y dio a luz un hijo. Le llamaron Ismael. Unos 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años y Sara 89, el Dios Todopoderoso se les apareció de nuevo. Les dijo que tendrían un hijo y que se llamaría Isaac. El Señor también le dijo a Abraham: «En cuanto a Ismael, yo lo bendeciré, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días». Un año después, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Mira la imagen. ¿Ves a Abraham y su esposa contemplando el cielo nocturno? Están dando gracias al Señor por su fidelidad.
Luego despidieron a Agar y a Ismael, pero Dios fue bueno con ellos también. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero, se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Ismael se convirtió en el padre del poderoso pueblo árabe, al que Dios ha bendecido de muchas formas. En cuanto a Isaac, se quedó en casa, cuidando el ganado y los rebaños de su padre. A veces le ayudaba a escoger un cordero sano para sacrificarlo y quemarlo sobre un altar por sus pecados. Pero ni Isaac ni su padre podrían imaginarse el sacrificio que Dios estaba a punto de exigir. Dios planeaba usar a Abraham y a su hijo para presentar al mundo profecías e ilustraciones sobre su plan para rescatar a las personas del pecado y de la muerte. También pensaba probar la fe de Abraham al extremo, al pedirle que hiciera algo espantoso, algo que no tendría sentido hasta que la prueba terminara. En esta etapa de su vida, Abraham tenía una confianza absoluta en el Señor. Le conocía. Sabía que Dios es bueno y justo. ¿Sería capaz Abraham de confiar en él y obedecerle, aunque lo que le pedía parecía equivocado? Esta es la historia directamente de las Escrituras. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: «Abraham». «Aquí estoy», respondió. Y Dios le ordenó: «Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré». Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados: «Quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes». Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: «Padre». «Dime, hijo mío», respondió Abraham. «Aquí tenemos el fuego y la leña», continuó Isaac, «pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» «El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios», le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. ¿Escuchaste lo que Abraham dijo a sus siervos antes de subir con su hijo al monte del sacrificio? «El muchacho y yo seguiremos para adorar a Dios, luego regresaremos junto a ustedes». ¿Cómo podría regresar el hijo de Abraham si iba a morir y su cuerpo sería quemado? Las Escrituras dicen: «Consideraba Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos». Dios había prometido que Isaac sería el padre de una nueva nación, de la cual vendría el Salvador prometido. Dios no puede mentir. Para Abraham, eso era suficiente. Mientras tanto, ¿qué pensaba Isaac? Él sabía que era pecador y que merecía morir por sus pecados. Sabía también que Dios aceptaría un sustituto. Pero iba al lugar del sacrificio sin carnero y sin cordero. No tenía sentido. Así que Isaac le dijo a su padre: «Aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» «El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios», le respondió Abraham. Continuemos con la historia. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios,
Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «¡Abraham! ¡Abraham!». «Aquí estoy», respondió. «No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño», le dijo el ángel. «Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo». Abraham y su hijo se regocijaron. Pero, ¿qué harían para ofrecer el sacrificio exigido? Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un carnero enredado por los cuernos. El hijo de Abraham sería librado de la pena de muerte. Dios había provisto un sustituto. ¿Cómo rescató Dios al hijo condenado a muerte de Abraham? Proporcionó un animal inocente y sin mancha para morir en su lugar. Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Estos acontecimientos ilustraban el plan de Dios de enviar a un Salvador Santo que cumpliría con las exigencias de la ley del pecado y de la muerte, que rescatara a los pecadores de cada nación de la tierra. Abraham llamó a aquel lugar «El Señor proveerá». La gente todavía usa ese nombre como proverbio: «En el monte del Señor será provisto». ¿Por qué llamó Abraham al monte «El Señor proveerá» en vez de «El Señor ha provisto»? ¿No acababa Dios de proveer un rescate? Al llamar al monte «El Señor proveerá», el profeta Abraham predecía el día en que, en ese mismo monte, Dios mismo proveería un sacrificio con sangre tan costoso que Dios lo aceptaría como la paga completa de la deuda de pecado del mundo, para que todo el que creyera en ese sacrificio no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Unos 1900 años después de que el profeta Abraham ofreciera el carnero sobre el altar, el mismísimo Salvador prometido recordaría ese acontecimiento histórico y diría: «Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró». Mientras el humo del carnero subía hacia el cielo, Dios le permitió a Abraham vislumbrar un futuro holocausto que se sacrificaría sobre aquel mismo monte. De repente, la respuesta de Abraham a la pregunta de su hijo «¿Dónde está el cordero?», cobra un sentido más profundo. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Para Abraham y su hijo, Dios aún no había provisto un cordero. Había provisto un carnero. ¿Dónde estaba el cordero? En el monte perfecto, Dios mismo daría la respuesta.